Bueno, este es nuestro primer texto de exposición en este curso de predicación y el texto que nos corresponde es Lucas capítulo 24. Lucas 24 y vamos a leer desde los versos 35 al 53. Entonces, si pueden buscar en sus Biblias o si no, ahí va a aparecer en sus pantallas el texto. Vamos a leer y voy a leer de Nueva Versión Internacional. Lucas capítulo 24, versos 35 al 53. Dice, los dos discípulos por su parte contaron lo que les había sucedido en el camino y cómo habían reconocido a Jesús cuando partió el pan. Todavía estaban ellos hablando acerca de esto cuando Jesús mismo se puso en medio de ellos y les dijo, paz a ustedes. Aterrorizados, creyeron que veían un espíritu. ¿Por qué se asustan tanto? Les preguntó, ¿por qué les vienen las dudas? Miren mis manos y mis pies, soy yo mismo. Tóquenme y vean. Un espíritu no tiene carne ni huesos como ven que yo los tengo. Dicho esto, les mostró las manos y los pies. Como ellos no acababan de creerlo, a causa de la alegría y el asombro, les preguntó, ¿tienen aquí algo que comer? Le dieron un pedazo de pescado asado, así que lo tomó y se lo comió delante de ellos. Luego les dijo, cuando todavía estaba yo con ustedes, les decía que tenían que cumplirse todo lo que está escrito acerca de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras. Esto es lo que está escrito, les explicó, que el Cristo padecerá y resucitará al tercer día. Y en su nombre se predicarán arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones, comenzando por Jerusalén. Ustedes son testigos de estas cosas. Ahora voy a enviarles lo que ha prometido mi Padre, pero ustedes quédense en la ciudad hasta que sean revestidos del poder de lo alto. Después los llevó Jesús hasta Betania. Allí alzó las manos y los bendijo. Sucedió que mientras los bendecía, se alejó de ellos y fue llevado al cielo. Ellos entonces lo adoraron y regresaron a Jerusalén con alegría y estaban continuamente en el templo alabando a Dios. Oremos la palabra. Bien, espero que este tiempo de orar la palabra haya sido provechoso para ustedes. Recuerden que es nuestro primer acercamiento a la Escritura. Nosotros primero escuchamos a Dios y respondemos en oración. Hacemos silencio para meditar. También nosotros tratamos de imaginarnos y nos identificamos en el texto, pero también nosotros respondemos en oración. Entonces espero que ustedes hayan tenido un tiempo valioso de responder al Señor en oración. Bien, este primer texto y los textos que vamos a seguir trabajando, quiero trabajar algunos textos que tienen que ver con la realidad del predicador o que son textos que les van a orientar a ustedes sobre cómo acercarse, por ejemplo, a libros como los Salmos y los Proverbios. En este primer texto quiero que veamos algunas características que debe tener en cuenta el predicador a la hora de abrir su boca y ayudarle a la gente a escuchar la voz de Dios. Muy bien. Este texto es el texto de dos predicadores de mente abierta, dos predicadores a los cuales su mente les ha sido abierta. Ahora bien, ¿qué piensa la gente de quiénes son personas de mente abierta? ¿De quiénes se dice que es gente de mente abierta? Yo creo que podemos pensar en un gran número de personas, pero definitivamente yo creo que la gran mayoría no diría que los cristianos o los predicadores somos gente de mente abierta. Por el contrario, nos tienen tildados como gente de mente cerrada, que cree tener la verdad y que defiende eso y que son intransigentes en su enseñanza. Pero en la Escritura se nos dice que son estos dos predicadores a quienes sus mentes les han sido abiertas. Y quiero que veamos algunas características que debemos tener en cuenta a la hora de la predicación. Vean el verso 35 conmigo. Nos dice que esta historia está enmarcada por esos dos personajes que se han encontrado a Jesús o con Jesús en el camino de Emaús. Dice que los dos por su parte contaron lo que les había sucedido en el camino y cómo habían reconocido a Jesús cuando partió el pan. Estos dos hombres están contando una historia.
Están contando la historia de cómo se les apareció Jesús. Pero no es la primera vez que estos dos hombres están contando la historia. Estos hombres habían sido oyentes de la historia. Y si ustedes ven en la parte anterior del capítulo 24, en el verso 8 al 11, las primeras que tienen el testimonio de la resurrección de Jesús son las mujeres que van a visitar el sepulcro. Y al llegar allí, dice el verso 8, que ellas se acordaron, cuando los dos varones salieron a decirle que él ya no estaba ahí, que por qué lo buscan en este lugar, dice, entonces ellas se acordaron de las palabras de Jesús. Al regresar del sepulcro les contaron todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. En el verso 10 se nos describe quiénes eran estas mujeres, pero el verso 11 dice, pero a los discípulos el relato les pareció una tontería. Les pareció una tontería, así que no le creyeron. Y esta es la primera reacción de estos hombres. Estos dos que ahora están contando esta historia en primer lugar, ya habían escuchado esta historia. Y cuando ellos escucharon la historia les pareció una tontería. Ahora bien, ¿qué hizo la diferencia de que ellos pasaran de ser dos cuya historia, la historia de la resurrección de Jesús les había parecido una tontería, ahora ser estos personajes que están aquí contando la historia de Jesús? Yo creo que aquí tenemos la primera realidad del predicador, y es que no es lo mismo contar la historia que vivir la historia. Estos hombres habían escuchado la historia como algo que les habían contado, pero ahora ellos habían vivido esa historia, ellos mismos habían estado con Jesús. Y esa es la primera realidad del predicador. El predicador, en primer lugar, es un contador de historias. Nosotros contamos la historia de Jesús. Ese es el tema de nuestra predicación. Contamos la historia de Jesús, el evangelio, las buenas noticias que vino Jesús a predicar. Ahora bien, en primer lugar, el predicador, además de reconocerse como un contador de historias, debe aprender a vivir la frustración de saber que su labor, a pesar de más detalles que provea para que la gente le entienda, y muy bien elaborada que sea su predicación, el predicador en sí mismo no es suficiente en su labor. El predicador no es suficiente. Y cuando el predicador reconoce eso, entonces aparece el verso 36 en nuestra historia. Dice que cuando ellos estaban contando la historia, hablando acerca de esto, Jesús mismo se apareció dentro de ellos, en medio de ellos. El predicador no es suficiente y es entonces cuando Jesús se aparece. ¿Cuándo se aparece Jesús? Mientras ellos están contando la historia. Ustedes y yo como predicadores necesitamos creer y estar convencidos de que nosotros no somos suficientes para convencer a nadie. Que necesitamos que Jesús se haga presente mientras nosotros estamos contando su historia. Que mientras hablemos, mientras estemos delante de la congregación, Jesús se aparezca y Él se haga presente. Ahora bien, ¿qué pasa cuando Jesús se aparece? ¿Qué les dice Jesús? Verso 36. Dice que se puso en medio de ellos y les dijo, paz a ustedes. Ahora bien, noten la expresión de Jesús y pónganla en contraposición a la reacción de ellos. Jesús dice paz, ¿y qué hacen ellos? Aterrorizados, dice el verso 37, creyeron que veían un espíritu. ¿Cómo crees que se sintieron los predicadores? Ellos están contando la historia y al igual que ellos hicieron con las mujeres, tal vez los demás están diciendo esto es una tontería, no te creemos, otro que vino con ese cuento, cuando en ese mismo momento se aparece Jesús. La alegría de ellos es diciéndole, no se les estaba diciendo que Jesús sí resucitó, porque es que necesitamos la aparición del Señor mientras contamos su historia, que Jesús se haga presente, para que la gente crea en la historia que estamos predicando. Ahora bien, el mensaje de Jesús es paz. Y la forma en que reaccionan los discípulos es aterrorizados. Y esto nos habla de una realidad de la predicación, y es que como predicadores necesitamos saber que no siempre, cuando Jesús se aparece, la reacción va a ser la que nosotros esperaríamos. A veces cuando Jesús viene a decir paz, la gente, como en este caso los discípulos, van a sentirse aterrorizados. A veces cuando tú les digas a las personas que Dios es real, ellos estarán pensando que es un invento. A veces cuando Jesús venga a decir calma, la gente se va a aterrorizar. Y es que el motivo de nuestra predicación, el mensaje de nuestra predicación no siempre va a ser recibido de la manera que nosotros quisiéramos. Aquí Jesús dice paz y ellos en vez de tener paz se aterrorizan. Ahora bien, ¿qué es lo que Jesús ve en este terror? ¿Y qué es lo que Jesús ve en esta falta de fe que ellos manifiestan? Jesús los ve aterrorizados
pero lo que Jesús ve detrás de ellos, como dice el verso 38 en las preguntas de Jesús, es miedo, ¿por qué se asustan tanto? Y dudas, ¿por qué vienen tantas dudas? Y es que el predicador, ustedes y yo debemos estar conscientes de esa realidad. Y es que nos exponemos ante un auditorio que tiene dudas y que viene con miedos. Nosotros no llegamos simplemente a hablarle a la pared o a hablar simplemente delante de unas sillas. Tenemos personas al frente, muchas de ellas que vienen con temores, con miedos, que vienen con dudas acerca de lo que tú les vas a presentar. Y por eso la reacción de estos discípulos. Tienen miedo porque están viendo a alguien que se había muerto y está entre ellos. Y tienen dudas, ¿será que sí es? Pero Jesús no los deja con el miedo y las dudas. Jesús enfrenta el temor y las dudas. ¿Cómo lo hace? Verso 40. Dicho esto, les mostró las manos y los pies. Jesús les da evidencias para que ellos puedan vencer el miedo y las dudas. Y les muestra sus manos y sus pies. Hay una demostración ahí del poder de la resurrección. Jesús les dice, yo mismo soy el que habla con ustedes. Hay un testimonio limpio. Y aquí hay una realidad, y es que el predicador no solamente presenta un mensaje, sino que también, además de presentar a Jesús y de que Jesús esté presente, el predicador también en sí mismo es un mensaje. Y recuerden que tratamos de resolver primero la pregunta del quién. Y el predicador en sí mismo es un mensaje. Su testimonio debe ser transparente, porque si el predicador no vive un testimonio transparente, las palabras que va a decir van a tener un estorbo, y es que la gente no las va a recibir. Y a veces va a ser necesario que nosotros nos esforcemos por demostrar a la gente con nuestra vida, pero también por las Escrituras, acerca de lo que estamos hablando. Pero a pesar de esta demostración, ellos siguen sin creer. Verso 41. Como ellos no acababan de creerlo a causa de la alegría y el asombro, les preguntó, ¿tienen aquí algo de comer? No es suficiente todavía. Jesús les ha mostrado su poder, no es suficiente. Ahora bien, ¿qué tiene que ver esta pregunta con demostrarles que Él es y que Él ha resucitado? ¿Qué tiene que ver esa pregunta de ¿tienen algo que comer? Con la demostración de que Jesús le está haciendo de su persona, de la realidad de la resurrección. Y este es el último recurso que usa Jesús, y es un recurso que es muy valioso también en la predicación. Jesús usa la comida, y no es la primera vez que la usa. Con estos dos hombres que aquí están contando la historia, la había usado. Si ustedes van al verso 30 y verso 31 de ese mismo capítulo, dice que luego estando con ellos a la mesa, con los dos hombres que se encontró en el camino de Maús, tomó el pan, nuevamente comida, lo bendijo, lo partió y se lo dio. Entonces, noten bien, entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció. En este pasaje anterior y en esta escena anterior es cuando parte el pan que ellos pueden reconocer que él es. ¿Por qué es la comida como ese vínculo con ellos? Yo creo que aquí lo que está sucediendo es lo que llamamos campo de experiencia común. Y es que nosotros necesitamos comprender y entender que en la predicación nosotros también necesitamos tener un campo de experiencia común. Yo recuerdo en mi niñez, cuando vivía en casa de mi abuela, yo me crié con mi abuela preparaba un plátano muy delicioso con queso. Yo disfrutaba comer eso. Mi abuela falleció, yo tenía 9 años cuando ella falleció, y recuerdo que a la edad de 18 años alguien me invitó a su casa a cenar. Y adivinen qué me dieron en la cena. Me pasaron un plato y en el plato estaba el plátano con queso. Inmediatamente las lágrimas vinieron a mis ojos porque recordé a mi abuela. Y yo creo que eso es lo que está pasando aquí. Aquí está ese campo de experiencia común. Ellos recuerdan a ese Jesús que les da el pan, que come con ellos, que se relaciona con ellos. Y ustedes y yo como predicador necesitamos tener ese contacto con la gente. Que no seamos predicadores de púlpito, de pararnos, de hacerles un mensaje y escondernos de la gente. Necesitamos conectarnos con las realidades de la gente, compartir la mesa con las personas, tener esos campos de experiencia común. El predicador entonces se conecta con la gente y conecta a la gente con su realidad. Pone ese dedo en la llaga de donde está el problema con la gente. El predicador es un hombre de mente abierta. Si ustedes leen el verso 30 y el verso 45, se nos va a mostrar esta realidad. Es cuando Jesús come con ellos que la mente les es abierta para que ellos comprendan. Ahora bien, ¿por qué es importante y por qué el predicador necesita que su mente les sea abierta?
Básicamente, porque como dice el verso 45 y 46, no vamos a poder comprender las Escrituras, no vamos a poder entender nuestro quién y nuestro qué si nuestra mente no nos es abierta por Jesús. Necesitamos que la mente nos sea abierta para poder conocer a quién predicamos y qué es lo que predicamos. El predicador entonces es una persona, un hombre de mente abierta, que busca participar en la apertura de mente de otros. ¿Qué produce eso? Lo que nos describe el verso 50 al 52 en la despedida de Jesús. Básicamente que nos saca de la confusión de no saber quién es, de las dudas, del miedo, y nos lleva al gozo, a la alegría y a la adoración. Y finalmente ese es el propósito de nuestra adoración, de nuestra predicación, llevar a la gente a adorar a Dios. Ese es el fin último que perseguimos, que a la gente escuchara el mensaje, venga a Dios y no tenga otra cosa sino que venir, postrarse ante el Señor y adorar a Dios por su palabra y por lo que Él ha hecho, por su obra en la cruz. Lo que sigue entonces después de que la mente nos es abierta es una vida de adoración y una vida centrada en Dios. Ahora bien, ¿qué implicaciones tiene eso para ti? ¿Qué significa eso para la realidad del predicador? Antes de pensar en algunas implicaciones, repasemos. Recuerden entonces que en primer lugar dijimos que el predicador es un contador de historias. Contamos una historia. Pero que el predicador no es suficiente. El predicador necesita que Jesús se aparezca mientras cuenta su historia. Que el predicador debe luchar con ese tema de que a veces lo que dice no es comprendido. Y cuando dice paz, la gente se aterroriza. El predicador también debe saber que delante de ellos hay un auditorio que está lleno de dudas y de miedos. Y debe tratar de enfrentar entonces eso y demostrar evidencias de un testimonio transparente, pero también evidencias de la Escritura para que ese miedo y esas dudas desaparezcan. Pero que finalmente la mente va a ser abierta del auditorio cuando haya ese campo de experiencia común, cuando la gente logre conectarse, cuando el predicador les hable desde el corazón, tenga contacto con la gente, les parta el pan o coma pescado con ellos. Conectarse con la gente y conectar a la gente con su realidad. Y que finalmente lo que pretendemos con la predicación es que la gente pase de la confusión y del miedo a la adoración a Dios, como termina este pasaje. ¿Qué implicaciones tiene para ti en tu labor de predicador? Pregúntate, ¿tienes una historia para contar? ¿Tienes un mensaje para contar? ¿Qué me dirías si te diera un minuto frente a una cámara en todos los canales de televisión del mundo? Un minuto para que digas algo en simultánea, todos los canales del mundo, en todos los países. ¿Qué dirías? ¿Es fácil? ¿Tienes una historia ya para contar? ¿Sabes qué vas a contar? Pero más importante aún, ¿vives la historia que cuentas? ¿Estás viviendo esa historia que vas a contar? Pregúntate también, ¿estás dispuesto a sufrir el dolor de que tu labor no siempre produce los frutos esperados? Que vas a sufrir a veces porque vas a hablar acerca de la santidad de Dios, de la santidad del creyente, y vas a ver y vas a escuchar en la semana personas que han hecho todo lo contrario a lo que has enseñado, o que has predicado gracia y la gente entiende es libertinaje. ¿Puedes luchar con eso? ¿Estás dispuesto a sufrir el dolor que eso trae? ¿Qué tan consciente eres tú también de que la labor que tú haces es insuficiente, que tú no eres suficiente para abrir la mente de las personas, que necesitas que Jesús se aparezca? Y finalmente, ¿puedes confiar en que Jesús se aparece cada vez que tú abres tu boca para contar su historia? ¿Puedes confiar en eso? Que Jesús se aparece en tu vida, en tu realidad, en tu predicación, cada vez que tú predicas y cuentas su historia. Y eso es lo más importante que quiero dejarte en tu corazón. Cada vez que abras tu boca para contar su historia, cree que Jesús se va a aparecer en medio de ti y que va a ser Él el que va a mostrar las evidencias, que va a ser Él el que va a abrir la mente de las personas. Sé fiel en lo que haces, pero sobre todo confía en que cuando tú hablas y mientras tú estás hablando, Jesús se va a aparecer en medio de la congregación, del grupo pequeño, de la iglesia en general, y que allí Jesús va a abrir la mente de las personas a quien les estás predicando. Dios te bendiga.